Hola, muchas gracias por la invitación. Para comenzar, quisiera encuadrar esta jornada. Tiene dos grandes lineamientos que los encuadra. Por un lado, la nueva agenda urbana a la que se ha comprometido el país en el marco de las Naciones Unidas, Hábitat 2016, y por otro lado, lo que es la visión compartida, que supone un espacio de consenso en un lugar de conflicto donde voces a veces divergentes trabajan en un espacio común. En este sentido, la mesa nuestra, que hace a los actores sociales, tienen un rol fundamental. Y para poder ordenar, quisiera hacer una reflexión en lo global y en lo local. Respecto a lo global, quisiera mencionar que cuando se realiza la conferencia de ONU Hábitat en el 2016 en Quito, de manera simultánea se realiza el hábitat alternativo. Hay un conjunto de organizaciones académicas y sociales que se encuentran como desencantadas de los sistemas de participación, que muchas veces hacen declaraciones que no quedan muy claro quién se compromete a qué, que es muy gráfica una definición que hizo Pepe Mujica en el 2012 en la conferencia de Río +20, cuando dice que si no asumimos compromisos ciertos, cuando nos volvamos a encontrar vamos a ver que no hemos avanzado. La realidad es que esto que ocurrió en Quito, que tenés un evento institucional y un evento paralelo con muchas organizaciones sociales, es un claro ejemplo de lo que ocurre, que falta, que es el espacio común. Para nosotros, en lo global, nuestra propuesta es que lo que fue desarrollado en ese manifiesto de hábitat alternativo sea incluido en los próximos debates de la construcción de la nueva agenda urbana. Creemos que la mesa común es escuchar todos los actores, y en lo global pensamos que esa es nuestra propuesta, ese es nuestro requerimiento. Desde este espacio común es que trasladamos el trabajo en lo local, la cuenca Matanza-Riachuelo, como eje estructurador, como caso emblemático del área metropolitana en el que nosotros también participamos como amicus curiae, que fue lo que solicitamos a la Corte. Creemos que es la necesidad de crear este espacio común. Como hemos dicho en otras oportunidades, cuando un problema social, ambiental, urbano llega a la justicia, es porque lo que falló es la política. En este sentido, bueno, hace 9 años que está la sentencia de la Corte, y las organizaciones sociales, cuando fue la audiencia de la actualización del nuevo Plan Integral de Saneamiento Ambiental, han sido muy críticas. Hay un consenso en el que los avances fueron escasos. Y a modo de síntesis, una frase que planteó el CEL, que es una de las organizaciones que forman parte incluso del cuerpo colegiado, es que sigue habiendo, la actualización del PISA sigue adoleciendo de lo mismo que hace 10 años, de la falta de integralidad, y de que si bien cumple con los 14 lineamientos, no resuelve el problema de la cuenca. Que esto es un problema de abordaje. Si bien hay muchas cuestiones técnicas del tema de las inundaciones, de los residuos, de cómo se trabaja con la relocalización, en ese punto es donde la Defensoría más participa en el trabajo de la relocalización de las familias que habitan en el camino de Sirga. Sí creemos que la crítica respecto a la participación que se ha hecho en la actualización del plan, debemos reformularla, hay que contemplarla y hay que repensar los sistemas de participación. Los actores sociales fueron y son el motor de esta causa. La causa Mendoza es una causa iniciada por una organización vecinal, y que si no fuera por las organizaciones vecinales no estaríamos en este punto. En ese sentido, tengo el deber como defensora del pueblo de destacar que, si bien celebramos este espacio y agradecemos la invitación, hay muchas organizaciones que no sienten que son escuchadas. De hecho, en estos días ha habido un pronunciamiento paralelo de muchas organizaciones, incluso la FARC, que es una de las organizaciones que preside el cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado, que lo expondrá Mora, es el que nuclea las organizaciones sociales, las que tienen la mayor voz de parte de todos los actores de la cuenca, se han pronunciado en contra. Y de alguna manera lo que vemos es que lo que está faltando es el espacio común, que se está repitiendo en el caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, de la cuenca, lo que ha ocurrido en Quito, que existen espacios de participación que no se comunican entre sí.
La Defensoría del Pueblo es un organismo que protege y defiende derechos. Hay una defensoría que es la Defensoría de la Nación, que forma parte del cuerpo colegiado, que actualmente no tiene presidente, con lo cual es motivo por el cual hemos solicitado como defensoría ser amicus en la causa, y creemos que tenemos el deber de alertar esta situación, de intentar acercar posiciones y de proponer que se reformule la metodología, una metodología que tenga realmente metas claras, reglas, compromisos, formas de llegar a acuerdos y también como una metodología para resolver las diferencias. En la construcción de la ciudad siempre hay intereses contrapuestos y la realidad es que el Estado es el que tiene la obligación de encontrar ese equilibrio. Eso es lo que está pidiendo la Corte, equilibrar el conflicto de intereses. La construcción de la ciudad siempre hay diferencia de intereses y debemos pensar en que lo importante es dejar de pensar las instancias de participación como discurso, sino realmente convertirlas en un espacio común. Después, de manera conjunta, hay un montón de cuestiones técnicas que hay que revisar respecto al diagnóstico, cuestiones que fueron planteadas en la actualización del PISA, de las metas y los objetivos en función de la nueva agenda urbana, pero realmente la Corte nos coloca en el inicio. El problema de la cuenca no es solo un problema ambiental, es un problema político. Y realmente, para que, si bien la instancia judicial le puede imprimir una cierta dinámica, realmente avanzamos por reclamo de la Corte, si no existe una voluntad política, la forma de que las políticas públicas puedan concretarse es con voluntad política, es con coordinación de todos los actores involucrados y es con un compromiso de todos. Respecto a la participación, que el tema de las organizaciones sociales es lo que a nosotros más nos preocupa, porque creemos que hay voces que no están siendo escuchadas y es deber de la Defensoría resaltarlo, es que no se trata tanto de explicarlas, sino de escucharlas. Escuchar que no están, las que no están hoy acá, y escuchar como planteó una vecina en la audiencia pública, la contaminación se paga con la sangre de los pibes. Hay que escuchar lo que dicen los vecinos que viven en la cuenca, lo que dicen las organizaciones sociales y lo que dicen cuando no están. Porque la única manera de realmente tener que la visión de la cuenca sea compartida es cuando es compartida y cuando todos los actores son protagonistas y forman parte del debate común. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco entonces a la organización y un poco encuadro lo que vamos a comentar. ASIC, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y de las varias áreas de intervención que tiene, a dos le caben aspectos que se relacionan con la temática de la mesa y la actuación. Por un lado, el área de Derecho a la Ciudad, que es donde trabajo, y por otro lado, Acción Legal y Comunitaria, que específicamente desarrolla sus actividades en un centro de acción legal y comunitaria en Villa Inflamable, que es donde tiene origen lo que estamos hablando de acá, ¿no? Entonces me refiero de lo general a lo particular, digamos, a cómo pensamos que la participación debe desarrollarse en específico en lo que tiene que ver con las relocalizaciones o el desarrollo del territorio que se plantea a partir de la causa Mendoza, pero más allá, ¿no? Digamos, en principio todo lo que pensemos con las particularidades del caso debería poder pensarse también en términos más generales, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parecía que era importante encuadrar que en los barrios en los que está planteado tener intervención a partir de este origen ambiental, pero que afecta a la salud y la vida cotidiana de las personas que allí viven, debe partir de entender muy claramente cuál es la trama organizativa preexistente en estos territorios, ¿no? Y si la propia causa se origina de la comunidad, el lugar que debería dársele a ella debería tener muy en cuenta las formas que allí existen, ¿no? Entonces, en principio, es partir por caracterizar que estos territorios, villas, asentamientos afectados a la cuenca y no, digamos, ¿no? Porque empieza también a expandirse el efecto que el Poder Judicial generó en otros territorios también, debe partir de identificar que estos territorios, lejos de ser un todo homogéneo, son territorios en donde existe enorme diversidad, desde la estructura social que los componen, que van de gradientes, digamos, dentro de lo que en términos generales se podría caracterizar como territorios vulnerabilizados, pobres y demás,
que implican enorme diversidad, hasta la propia trama organizativa que se van generando. Pero lo que tienen en común es una fuerte raigambre territorial, por un lado, que tiene mucho que ver con que los propios barrios, en la enorme mayoría, han sido construidos por quienes allí viven, ¿no? Entonces no se le está dando lugar solamente a la participación en términos ciudadanos clásicos, que también cabe, ¿no? Cuando pensamos en el derecho a la ciudad, pensamos en el derecho a vivir en la ciudad, a habitarla libremente, pero también a poder definir cómo debe construirse, cuáles deben ser las derivas de las políticas que se destinan al territorio. Bueno, en el caso de villas y asentamientos, este territorio ya fue construido por sus propios pobladores. Entonces, partir del respeto por la propia producción social del hábitat que se desarrolló en estos territorios es premisa ineludible para cualquier acción que allí se desarrolle. Y las tramas organizativas tienen mucho que ver con esta forma de construir el territorio, ¿no? Si uno piensa que toda la cotidianidad se tiene que resolver no en términos individuales, sino necesariamente colectivos, porque si se corta la luz, no se resuelve en términos individuales, sino que implica al menos algún grado de organización con el entorno. Digo, esto es obvio, pero muchas veces se pierde de vista como potencial de desarrollo en el momento de intervenir en estos barrios para partir de las tramas comunitarias ya existentes, ¿no? Entonces digo, para resolver un problema de servicios hay organización, pero además el propio servicio, en la enorme mayoría de los casos, fue provisto por la autoorganización de los propios pobladores. Digamos, acá no hay una autogestión idílica, hay una autogestión obligada por la necesidad de proveerse cañerías para tener agua, de proveerse de electricidad que no brinda el Estado, de generar mejoras a los servicios de infraestructuras, al menos en el alcance que la propia comunidad puede resolver, de darse servicios de salud, de educación, comedores. Todo esto que parece tan evidente no es lo que rige al resto de la ciudad, en donde el Estado tiene una actividad fundamental. Entonces, en el momento de llegar una intervención definida como la que se plantea, ¿cómo no partir de esto que ya existe, ¿no? Digamos, y es lo que lamentablemente en la enorme mayoría de los casos no pasa, ¿no? En general, la participación es vista más como un escollo, como un problema para la gestión pública, que como una oportunidad de desarrollar intervenciones que tengan una calidad mayor y por lo tanto también un grado de apropiación mayor por parte de la población, ¿no? Entonces esta paradoja entre tener una trama social y comunitaria preexistente tan formada y al mismo tiempo que esta trama sea sistemáticamente u omitida o incorporada formalmente, o en el mejor de los casos habilitada a accionar pero sin darle el lugar equivalente al resto de la gestión, digamos, es una oportunidad perdida que cabe realizar, ¿no? En el caso de las villas de Ciudad de Buenos Aires esto se dio con mayor fuerza, pero a partir también de la causa Mendoza, la intervención del Poder Judicial incorpora a esta lógica de acción territorial, de demanda ante el Estado de lo que ya se fue construyendo en el territorio, una nueva agencia estatal que tiene particularidades y que cabe, digamos, destacarlas, ¿no? Digamos, si a la propia organización territorial que va resolviendo sus necesidades y le reclama al Ejecutivo en todo caso la consolidación de lo que ya existe, se le incorpora la intervención del Poder Judicial, bueno, empieza a haber mayores complejidades, ¿no? En principio, digamos, en Ciudad de Buenos Aires en particular, el Poder Judicial pasó de ser lo que era la amenaza de desalojo años anteriores a ser una ventana de oportunidad de que la brecha que existe entre la legislación que reconoce derechos y la inejecución de estas políticas empiece a tener un lugar donde canalizar reclamos. La enorme judicialización en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y la intervención que se desarrolla a partir de la causa Mendoza implica introducir a la acción colectiva que ya existe en los territorios nuevas coordenadas y nuevas oportunidades de acción, pero que tienen determinados riesgos, ¿no? En principio, para solo señalar algunos, digamos, el lenguaje en el que se plantean los reclamos en el Poder Judicial es un lenguaje encriptado, que solo pueden manejar algunos, pero que al mismo tiempo, desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, la defensa pública y demás, se empieza a intentar que haya, por un lado, un acercamiento del Poder Judicial al territorio y por otro lado, una apropiación y un empoderamiento por parte de la población respecto a esto que aparece tan lejano en principio, ¿no? Por otro lado, los procesos son procesos que son necesariamente restrictivos. Los pobladores siguen reclamando, en el caso puntual que nos convoca la Corte Suprema, que le dé participación a la voz de los vecinos e inclusive a representantes legitimados, digamos, para hablar en nombre de los vecinos, y esto sigue estando pendiente, ¿no? Por otro lado, los ámbitos en los que en general se plantean las disputas son ámbitos lejanos, son ámbitos que no son próximos a la territorialidad que
que está afectada. Y por último, digamos, todo el paradigma de derechos es un paradigma muy rico en términos de legitimar reclamos, pero al mismo tiempo riesgoso en términos de las expectativas que se depositan en los procedimientos vinculados a la ejecución de derechos, ¿no? Entonces, en principio, el punto de partida debería ser identificar con claridad cuál es la trama territorial y a partir de eso pensar qué mecanismos de participación efectivos pueden dar lugar a quienes ya produjeron sus entornos para mejorarlos, ¿no? En el caso de Villa Inflamable en particular, bueno, la acción que se desarrolla es, por un lado, tratar de achicar esta brecha entre todo el sistema normativo y judicial y la población a través de diferentes actividades que van desde talleres de empoderamiento legal hasta capacitaciones jurídicas y demás, y también a fortalecer las tramas territoriales que existen, ¿no? En ese sentido, uno de los pasos, digamos, que se dio el año pasado, que tienen mucho que ver con esta tensión entre la perspectiva de relocalización que existe para el barrio, pero al mismo tiempo una cotidianidad que no se ve muy próxima a ser mejorada, generó un acuerdo bastante extenso entre las organizaciones del barrio que tiene que ver con 6 metas para Villa Inflamable, 5 de las cuales están orientadas al mejoramiento de la trama existente, que tiene que ver con mejorar el sistema cloacal de las lagunas, mejorar el tránsito por las calles que están permanentemente anegadas de barro, generar luminaria, generar red de agua potable y segura, que sigue siendo a esta altura del siglo una tarea pendiente en Inflamable, y de vuelta recalcar lo que da origen a la causa, que es que no haya más niños con plomo de sangre en el barrio, ¿no? Y el último punto tiene que ver con la relocalización, ¿no? Y en la relocalización ellos formularon una consigna que es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Y que debería ser algo bastante autoevidente y sin embargo en el proceso de Villa Inflamable, que ni siquiera se está ejecutando, la participación de los vecinos sigue siendo una deuda importante, ¿no? El planteo parte de la necesidad de dar una solución al conjunto de las personas que viven en el barrio, pero al mismo tiempo de identificar cuáles son las particularidades habitacionales, familiares y de la configuración de los hogares que existen en el barrio, que son sumamente diversas. Hay barrios consolidado, hay barrios de formación mucho más reciente, barrios que padece enormes problemas habitacionales y parte del barrio que no los vive y que ven en la relocalización en realidad un intento de desalojarlos y de hacerles perder oportunidades vinculadas a la localización. Plantear la participación en cada una de las instancias de las mesas que deberían haberse formado a partir de 2013, por lo menos hay un fallo judicial que está firme, que plantea que el municipio tiene que generar espacios participativos quincenales con una serie de premisas como para generar la participación. Esto sigue siendo una deuda pendiente, ¿no? En gran medida, para tratar de dar cuenta de esta necesidad, ya desde el propio barrio, aprendiendo de lo que los barrios como Villa Inflamable, como la Villa 2124 a partir de los delegados, como los distintos barrios han planteado su participación, es que de vuelta, ¿no? Pensamos en la participación de los vecinos, no solo para los casos afectados por la causa Mendoza, sino para el conjunto de las villas en los que la relocalización debería darse solo en caso de no existir otra posibilidad de consolidación en el territorio, a partir de un protocolo de actuación responsable. El Instituto de Hacienda de la Ciudad, desde el año pasado, desde el anterior, ya tiene incorporado a sus reglas, digamos, de operación en estos territorios un protocolo que es bastante, digamos, conforme a derechos, digamos, y que es bastante perceptivo respecto a cuáles son las demandas de los propios pobladores. Entonces es aprovechar la oportunidad que nos muestran las falencias y las virtudes de estos territorios como para poder pensar en la participación territorial como parte de la gestión pública estatal en villas y asentamientos, ¿no? En ese sentido, desde el año pasado también con un conjunto muy amplio de organizaciones desarrollamos lo que es el Acuerdo por la Urbanización de Villas, en el que el segundo punto, el primero es una definición general respecto a la integralidad que deben tener estos procesos de intervención en villas y asentamientos orientados a la urbanización, a la reurbanización, a la integración social urbana, con el concepto que lo querramos denominar. Y el segundo punto tiene que ver con la participación, porque es justamente una de las tareas ineludibles que debe plantearse el Estado, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, digamos, el punto es poder tomar la oportunidad de las dificultades de participación para identificar cómo fortalecer los mecanismos en los que la propia población se apropia de la intervención estatal y pensar que esto no es episódico y puntual, sino que tiene que ser pensado a escala más general. Vamos a
Buenos días. Mi presencia aquí es como integrante de la red intercomunal Cuenca-Sildañez. Ahí en el lateral van a ver unos paneles expuestos que al que le interesa va a poder profundizar sobre el camino que venimos haciendo. Y principalmente esta red se conformó para hacerse corresponsable en la gestión de las políticas públicas de la cuenca. La red surgió el 2 de abril del 2013, después de la terrible inundación que azotó a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, y desde ahí se configuró como una red mixta sociogubernamental, nosotros decimos técnica, política y comunitaria. O sea, una red de actores configurados y con representación de todos los estratos, ¿no? Decimos que es técnica porque participan universidades, por ejemplo la UBA, la UTN, que fue inundada también, Flaxo, participan también la política porque nos relacionamos con todos los actores que tienen incumbencia en la cuenca, con responsabilidades de gobierno o organizaciones políticas del territorio, y principalmente también los actores de la comunidad que veníamos trabajando en el territorio, porque nosotros estamos en el sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, que tiene en Parque Avellaneda la experiencia más importante de descentralización y de gestión participativa, de democracia participativa, legitimada y legalizada por dos leyes de la ciudad, la Ley 1153 y la Ley 3042 de APH. Este antecedente de una gestión participativa y de una metodología para la gestión participativa nos permitió a nosotros, a partir del 2 de abril, inmediatamente convocar a un plenario para ver de qué manera podíamos trabajar en forma conjunta y articulada para descubrir qué es lo que había pasado el 2 de abril y cómo generar una política desde el territorio para revertir esa situación. Y esa es nuestra propuesta. Lo que nosotros venimos a traer a este ámbito, en términos de propuesta, es nuestra experiencia, es el camino que venimos haciendo. Nosotros no estamos exponiendo aquí una teoría, sino que sobre una base de una metodología que tiene una teoría, estamos exponiendo lo que es una práctica concreta que está dando resultados y que muchas veces no es visibilizada como se debería, ¿no? Entonces, nosotros en estos 10 minutos vamos a tratar de sintetizar parte de ese camino en 3 hitos que para nosotros son fundamentales. El primero es que es necesario reconstruir la memoria de las cuencas, de las subcuencas y de todos los procesos históricos, porque la realidad es que una inundación o cualquier conflicto ambiental no es solo un evento extraordinario, sino que es esencialmente la puesta de manifiesto de una construcción social que está relacionado con un proceso histórico. Entonces, ese proceso histórico es necesario desandarlo, es necesario revisarlo, y en ese camino sin duda vamos a encontrar las claves para la transformación que queremos dar. En nuestro caso lo voy a sintetizar con algunos ejemplos del camino que venimos haciendo y que todo el tiempo nos va abriendo puertas a entender de qué se trata la problemática de la cuenca del Sildañez. El primero es descubrir esto, que somos habitantes de una cuenca, no lo sabíamos hasta que nos inundamos el 2 de abril, yo me inundé, soy uno de los inundados de la cuenca, y eso nos puso en relación con una situación que no está. Tenemos otra geografía, en la escuela no le enseñan a los chicos que habitamos cuencas, sino que la ciudad es plana, que la pampa es plana, y entonces esa situación que fue invisibilizada por diferentes procesos, por ejemplo los entubamientos, hacen que no nos demos cuenta que habitamos en las orillas de un curso de agua, o que estamos habitando un humedal. Digamos que los poetas lo han perdurado, ¿no?, en la memoria, porque cuando Homero Mansi dice Pompeya y más allá la inundación, lo que está diciendo es que después de Pompeya había un humedal. Esa es la desembocadura del Sildañez en el riachuelo, y esa es una realidad que la especulación inmobiliaria y que la falta de planificación participativa intenta todo el tiempo ocultar. Entonces es necesario ejercitar la memoria para recuperar la realidad de nuestra geografía. El segundo proceso que nosotros entendimos fue la ubicación en 1900 del mercado de Hacienda en la orilla del Sildañez. ¿Por qué pasó esto? Porque la ciudad crecía, el matadero que estaba cerca del centro necesitaba trasladarse y buscó una cloaca a cielo abierto que fue el Sildañez, en una zona poco habitada en ese momento de la ciudad. La ciudad creció y hoy es uno de los principales contaminantes del riachuelo
la presencia del matadero, que todavía no está resuelta, si bien hace años que está buscando cómo resolverlo. El tercer proceso que nosotros descubrimos fue en 1930, el primer plan hidráulico de la ciudad, que pretendía generar las condiciones para que la ciudad crezca. Entonces se define que había que entubar los arroyos de toda la ciudad. Y en el caso del Sildañez, que no se entubó en ese momento, sino que 20 años después, porque también estaba en una zona deshabitada, entonces no se priorizó dentro de los arroyos entubados, se realizó un canal aliviador de la cuenca del Maldonado hacia la cuenca del Sildañez. Esa decisión tomada en ese momento, sin duda nosotros entendemos, porque se estaba buscando secar el humedal que es Villa Crespo y construir y urbanizar una zona que nunca tendría que haber sido urbanizada, se transfirieron líquidos de la cuenca del Maldonado, o sea, un trasvasamiento entre cuencas de no solamente las aguas, sino que también de la contaminación. Entonces, ¿qué descubrimos? Que el aliviador del Maldonado es en gran medida inundador y contaminante de la cuenca del Sildañez. Esta problemática debería ser tenida en cuenta por Acumar y la causa también, porque no incluye a la cuenca del Maldonado y no se están dando cuenta que parte de la contaminación viene de la cuenca del Maldonado. Entonces, si no está incluida la cuenca del Maldonado, nunca se va a resolver la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y para nosotros, sin duda, esto genera una deuda ambiental, decimos nosotros, porque no es que queremos que se elimine el canal aliviador, pero sí queremos que se reconozca, no sé, una servidumbre de paso o esta situación que perjudica a nuestra cuenca y que tendría que ser compensada con políticas públicas que intenten resolverlo. Aquí, en este encuentro, se plantea mucho la idea de experto, y cuando se delega la situación del experto es alguien que viene de afuera y es un técnico. Nosotros entendemos que en la construcción de las políticas públicas los que más saben son los vecinos, ciudadanos que viven estos procesos, que han definido y han construido estrategias en la historia. Esos entramados que hablaba recién Pablo, hay que recuperarlos y están en los territorios y tienen en los vecinos ciudadanos que se hacen corresponsables de las políticas un actor fundamental para la construcción de esas políticas. Y nosotros no solo avanzamos en este diagnóstico que es el mapeo y lo continuamos haciendo, pueden venir algún sábado al barrio a trabajar manzana por manzana de Villa Sildañez, esta feria mapeo que venimos haciendo, sino que avanzamos con un programa de políticas públicas para el antes, el durante y el después de un evento de similares características. Eso está dentro de la metodología y dentro del trabajo y del documento mapa de riesgo del Sildañez. Y el tercer aspecto es reforzar esta idea de el trabajo en red. También el título de la resiliencia está muy presente en los foros internacionales y en todos los ámbitos, y para nosotros es fundamental decir que para que haya resiliencia tiene que haber reconstrucción del tejido social. Para nosotros el trabajo en red es el principal factor para construir resiliencia. ¿Por qué? Porque se apoya en lo colectivo, en lo comunitario. Hoy está muy en boga las ideas de las políticas que fomentan lo individual. El Buenos Aires elige, por ejemplo, que cada uno suelto puede plantear una idea, o la idea de la meritocracia, ¿no? que alguien puede estar en una situación mejor por alguna situación que le ha dado su formación. Nosotros creemos que hay que apostar a lo colectivo. Entonces, este es un foro de pensadores urbanos. Nosotros pensamos que el pensamiento tiene que ser colectivo y tiene que tener esta configuración en red, por varios motivos. El principal para nosotros es que hay que reconfigurar las relaciones Estado-sociedad. Tenemos que entrar en un ámbito de esfera pública donde, de nuevo, lo político, lo técnico y lo comunitario estén en el mismo ámbito. Y también tenemos que avanzar sobre la democracia representativa. La democracia representativa está haciendo agua, está perimida, está dando señales de muerte, y lo que viene es la democracia participativa. Y la democracia participativa tiene que tener a los actores como protagonistas de las políticas. Por último, un minutito más. Nuestra propuesta fundamental, que también viene de nuestra práctica, es la creación de mesas de gestión de las cuencas, que identifiquen proyectos escuelas, de las cuencas y de las subcuencas. Nosotros esto lo hemos hecho. Nosotros creamos dentro del artículo 46 de Acumar la mesa temática que se llama Mesa de Gestión Interjurisdiccional de la Cuenca Sildañez. Ese expediente estuvo durante un año, 2015, pasando por todos los ámbitos de aprobación de Acumar,
y fue creada, pero hace 1 año y medio que no está avanzando este espacio de gestión de la cuenca institucionalizado. O sea, hay que reconocer que todo el proceso no solo se sigue sosteniendo, sino que ha logrado institucionalizarse, y es necesario recuperarlo. Y con 2 propuestas más que también son antecedentes que hay que recuperar. En 2013, durante 3 meses en las facultades sociales, con muchos de los actores que están acá de la cuenca, hemos hecho una propuesta de un programa de políticas para todo un año de recuperación de la identidad de la cuenca Matanza-Riachuela, dividiendo en cuenca baja, cuenca media y cuenca alta, y definiendo proyectos escuela que sean puntas de lanza para la recuperación de la cuenca y que tengan en cuenta los entramados territoriales. Este sábado último también hubo una reunión que llamamos de Frente al Río, donde estamos buscando articular a todos los actores de la cuenca. O sea, por último, el esfuerzo tiene que estar dado en esa línea. Un encuentro de estas características tiene que avanzar en espacios de articulación y va a tener sentido en la medida que podamos darle continuidad. Voy a comenzar corrigiendo a mi amiga Bárbara Rosen. No vengo en nombre del cuerpo colegiado y lamento profundamente que el cuerpo colegiado, que está tomando la temperatura día a día al proceso del PISA y de la ANCUMAR, no esté acá sentado. Han sido invitados y ellos lamentablemente decidieron no concurrir. Por también sentí algún pudor por participar en el campo de pensadores urbanos. Por cierto, no soy una pensadora urbana, soy solo practicante. Así nos bautizó como practitioners Larry Diamond cuando personas y grupos comenzamos a practicar la participación social en democracia en el 83. Me llamó también la atención el nombre de pensadores urbanos. Google me regaló en esa categoría una maravillosa imagen de Olmsted, creador del Central Park de New York. También una curiosa mención a Jan Gehl, un arquitecto y diseñador urbano danés. Esto es textual: se ha destacado en rediseñar las ciudades en torno al confort de los peatones y los ciclistas. Me impresionó, digamos, la diferencia de escala con nuestros urbanistas, que no se llamaban pensadores. Este reduccionismo me hizo extrañar a nuestros urbanistas. Sacamos María de la Paulera, 1890-1960, reconocido en 30 ciudades que festejan el 8 de noviembre, el Día del Urbanismo, que él promovió. Decía de la Paulera: en esas colmenas humanas, que son las grandes ciudades modernas, se ha roto el equilibrio entre la obra artificial y los elementos de vida que generosamente nos brinda la naturaleza. Extrañé a Jorge Enrique Ardoy, 1926-93, que escribía: si sinceramente aspiramos a ciudades que permitan la convivencia, debemos comenzar por eliminar las causas de la pobreza y de las necesidades insatisfechas más urgentes. Por eso la forma de comenzar a repensar la ciudad es incorporando la experiencia de los usuarios de la ciudad. Eso hicimos con practicantes, apuntar a la participación social en la identificación de problemas y en la elaboración de propuestas. Utilizamos los múltiples mecanismos formales de participación, utilizamos la ley 104 de acceso a la información. Sin información la participación es muy difícil. Participamos en las devaluadas audiencias públicas, nos incorporamos en todos los consejos consultivos a que fuimos invitados. A nivel nacional, el Comité Asesor Honorario del ENGIR sobre estrategia de residuos, a la Comisión Asesora de Producción Limpia, y a nivel local a la Comisión Asesora Permanente Honoraria del Plan Urbano Ambiental, al Consejo del Plan Estratégico, a la Comisión de Asesoramiento de Basura Cero, a la Comisión Asesora de la Ley de Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires, donde todavía estamos. También generamos mecanismos alternativos de participación, foros participativos, convocatorias públicas. Los foros participativos han sido nuestra principal herramienta para instalar los problemas urbanos en la agenda pública, generar una amplia deliberación, buscar soluciones consensuadas e incidir en las políticas públicas para facilitar el cambio. Los foros participativos son una adaptación a la realidad de los National Issues Forums de la Kettering Foundation. Son espacios de deliberación a partir de información compartida sobre una temática crítica. Desde 1995, la Fundación Ciudad ha organizado 11 foros participativos abiertos a la comunidad para la región metropolitana de Buenos Aires. Ciudad y Río fue una serie de foros realizados entre el 95 y el 98, con 1.373 participantes, que abordó la temática de una franja ribereña de 100 kilómetros de largo, que incluye 10 distritos municipales de la región metropolitana, de Tigre a Berisso. Para redactar la guía de trabajo y las opciones alrededor de las cuales gira la deliberación, consultamos a expertos de distintos saberes: geólogos, hidrólogos, biólogos, abogados, ambientalistas,
sociólogos, autoridades locales, concejales de los distritos involucrados y a las organizaciones sociales, habitantes de la ribera, ciudadanos que aspiran a acceder a ella, público que se baña en el río, estoy hablando del Río de la Plata. A pesar de la prohibición, vecinos que querrían bañarse y no lo hacen por la contaminación de la franja ribereña y a recurrentes invitados. Algunos de los impactos y resultados de estos foros fueron: el gobierno de la ciudad, en consonancia con las propuestas del Foro del 95, creó el programa Buenos Aires y el Río y el área de gestión de la ribera para implementarlo. La Fundación Ciudad integró la unidad de seguimiento de dicho programa junto con otras organizaciones. En ese momento nos manejamos igual que los chicos del Cidañez con la metodología de Flaxo, hasta la lamentable supresión del organismo fuera de nivel área de gestión de la ribera por el artículo 4 del decreto 508 de junio de 2010. Otros distritos del área ribereña metropolitana crearon unidades ejecutadas para su ribera. Entre 2005 y 2007 realizamos actividades de seguimiento que denominamos jornadas de evaluación y propuestas para analizar el grado de implementación de los consensos de los foros previos y proponer estrategias para los temas pendientes. En 2017 hemos presentado el Consejo del Plan Estratégico para la Cava, donde todavía estamos sentados, de la mano del doctor José Dadón de la UBA, una propuesta de gestión integral de zonas costeras o manejo costero integrado, una práctica ampliamente difundida e implementada en la región y el mundo. En el año 2000 la Fundación Ciudad sintió la necesidad de iniciar una conversación pública sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, tributaria del Río de la Plata, una cuenca altamente contaminada y socialmente postergada. Realizó una serie de 4 foros de desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo en la que participaron 765 personas. Algunos de los impactos y resultados de estos foros fueron: el programa Vigías del Riachuelo. La Fundación Ciudad junto con inspectores del gobierno local navegaron regularmente en lanchas de la Prefectura Naval, la Guardia Costera Argentina, tomando fotos y asentando infracciones en la normativa. El programa Guardianes del Riachuelo, no a la marginalidad de las márgenes, implementado en la Villa 2124, que organizó a los vecinos para la recolección de residuos en el barrio y el cuidado de las márgenes del río. Un grupo autoconvocado de funcionarios de distritos de la cuenca, entre ellos Avellaneda, La Matanza y la Ciudad Autónoma, autoridades portuarias de prefectura y organizaciones de la sociedad civil, comprendiendo la necesidad de una gestión por cuenca, generamos una red, CUMARI, en un intento de coordinación desde abajo hacia arriba. Acudimos a la convocatoria del Defensor del Pueblo de la Nación con otras organizaciones sociales para colaborar en el diagnóstico de la cuenca, manifestar la necesidad de medidas concretas, elaborar informes y sugerir líneas de acción. La actuación de la Defensoría fue fundamental. Hoy instamos al Congreso a designar al Defensor del Pueblo de la Nación. La Fundación Ciudad se presentó como tercero en la causa Matanza-Riachuelo. Si bien la Corte Suprema no aceptó la presentación de la Fundación, por suerte, la Fundación integró al espacio Matanza-Riachuelo una red de organizaciones para monitorear la situación de la cuenca y las actuaciones estatales. Durante la gestión Piccolotti, la Fundación Ciudad colaboró con la doctora María Eugenia Di Paola de la FAM en la elaboración del reglamento de participación de ACUMAR, que nunca se implementó. La Fundación Ciudad fue invitada por la FARC para realizar junto con FOPEA en los años 2012 y 2013 el monitoreo social de PISA con financiamiento parcial de la Unión Europea. El año pasado fuimos nuevamente invitados por ACUMAR para participar con otras ONGs en un proceso de consulta que no se concretó. Estaremos siempre dispuestos a colaborar en la medida que la participación sea amplia, inclusiva y genuina, porque la cuenca Matanza-Riachuelo y especialmente sus más sufridos habitantes están siempre en nuestra agenda. Cuando la Fundación Ciudad percibe que un tema crítico para la comunidad está excluido de la diversión pública, recurre al llamado a una convocatoria pública. En un periodo de 3 o 4 horas y en exposiciones de 3 a 5 minutos, los ciudadanos pueden expresar sus opiniones de la misma manera que lo hacen en una audiencia pública. Muchas de estas, que no voy a detallar, se referían a temas vinculados al río y al riachuelo. Hoy, ante una inexplicable demora de 9 años, estamos considerando un nuevo llamado a convocatoria pública por el tema del Defensor del Pueblo de la Nación. La legislación local y de a poco la nacional han incorporado mecanismos de participación y sistemas de democracia semidirecta. Aun cuando sí no fuera, estaríamos requiriendo participación. En el siglo XXI no se conciben ya soluciones elaboradas en despachos o tableros. Los problemas perversos, los wicked problems, requieren las respuestas acordadas. Los wicked problems tienen necesidades y demandas contradictorias y cambiantes, y no es fácil reconocer las soluciones por la complejidad de las interconexiones. Los actores involucrados, los stakeholders, tienen visiones y puntos de vista muy diferentes. Los problemas
perversos son generalmente resueltos a través del esfuerzo grupal. El proceso de resolución de estos problemas es eminentemente social. Encontrar la respuesta adecuada es menos importante que lograr la aceptación de los actores a la respuesta a la iniciativa. Deliberación, diálogo con todos los actores son para nosotros la llave. Me permito citar a Borges, hoy el vasco citó a Unamuno, a mi querido Don Miguel. Unos 500 años antes de la era cristiana se dio en la Magna Grecia la mejor cosa que registra la historia universal, el descubrimiento del diálogo. La fe, la certidumbre, los dogmas, los anatemas, las plegarias, las prohibiciones, las órdenes, los tabúes, las tiranías, la guerra y las glorias abrumaban el orbe. Algunos griegos contrajeron, nunca sabremos cómo, la singular costumbre de conversar. Dudaron, persuadieron, disintieron, cambiaron de opinión, aplazaron. Sin esos pocos griegos conversadores, la cultura occidental es inconcebible. Dialoguemos entonces, hablemos de la ciudad. Hablemos con Octavio Paz de la ciudad, maravillas y desastres, de la ciudad pastora de siglos que nos engendra y nos devora, nos inventa y nos olvida, de la ciudad inmensa realidad diaria hecha de dos palabras, los otros. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver. Bueno, para Bárbara. El fallo Mendoza tiene su origen en un reclamo de 27 vecinos en el 2004. El fallo es del 2006, en el 2008 aparece la delegación en el Acumar, creado y la rodea del... Perdón, ¿qué? Sí, te lo doy. Sí, perdón. Sí, porque digamos, si no, no se entiende. Hola. Bueno, el fallo Mendoza tiene su origen en un reclamo de 27 vecinos en el año 2004. El fallo, al cual ha sido un leading case, digamos, en el mundo jurídico, es del 2006. En el 2008 aparece, así como se crea después del fallo Acumar, la delegación de muchas de las obligaciones que implicaba ese fallo. Aparece la delegación en el Acumar del cumplimiento y a fines del año pasado hay un nuevo fallo de la Corte, una nueva resolución, digamos, pues ya el fallo ya es del 2008, hablando del incumplimiento de este fallo, marcando exactamente lo que hay que hacer y lo que tienen que cumplir, uno de los cuales es el relevamiento de la salud de la gente que está poblando la cuenca. La semana pasada, en el diario Página 12, con el título Acumal, que supongo que ustedes están al tanto, hay una denuncia de una limitación, así como que el plan asistencial que estaban recibiendo las personas que viven en la cuenca se ha reducido a un mínimo que parece más a la tercera parte, digamos, de lo que estaba en vigencia. No obstante, haber recibido, no sé en qué año, no es una cuestión del BIR, una importante suma de dinero para el cumplimiento de todo esto que está ordenando la Corte. Ahora voy a la pregunta, pero sin eso no se podía entender. Pregunta la Defensoría. ¿Ha iniciado acciones judiciales para requerir la entrega de agua potable a la gente de la cuenca que no la tiene? Como sucedió, por ejemplo, en el fallo Kersich, donde un juez dio lugar a una medida cautelar pedida por un abogado, por la representación jurídica, no recuerdo quién es la representación jurídica. El expediente llega a la Corte por un tema procesal, porque no había aplicado las normas que había establecido la Corte para las acciones de derecho colectivo, pero mantuvo la medida cautelar. Entonces mi pregunta es, chicos que en el 2004 eran menores, ¿a cuántos años estamos? 13 años. Esos chicos ya tienen hoy 18 y todos los chicos que nacieron durante esta época. Estoy preguntando a la Defensoría,
han iniciado acciones judiciales pidiendo, como es el caso Kersich, en el mientras tanto, mientras nos seguimos peleando, mientras no dialogamos, mientras uno dice que le corresponde a uno, otro dice que le corresponde a otro, hacer otra acción para que en forma inmediata esa gente, esos 2 millones, dijo el 50%, dijo hoy el jefe de gobierno, el 50% está sin agua potable y sin cloacas, desde el 2004 y adelante, hoy. Acciones legales no, sí, nosotros somos Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Desde la Ciudad de Buenos Aires tenemos conformadas, no es la cuenca, en realidad es en tema villas, pero una mesa de riesgo eléctrico, una mesa por el tema de agua. En realidad se puede, pero la realidad es que estamos viendo que las acciones judiciales demoran tantos años que no resuelven y que el diálogo y la mesa de trabajo, a veces en cuestiones pequeñas vamos consiguiendo mayores resultados. Tenemos una mesa en lo que es Villa 2124 por el tema del agua, tenemos un mapa, hemos mapeado, que te voy a ofrecer el sistema gráfico de todo el mapeo que hicimos de Villa 2124 para hacerlo en la cuenca del Sildañez, porque es muy bueno el equipo técnico en ese sentido, y tenemos el relevamiento dentro de 2124, cómo se abastece la situación de agua por manzanas, porque hay algunos lugares que tienen el camión de agua, otros que se les entregan sachets de agua, otros que no tienen ningún tipo de suministro. Se está haciendo, la Defensoría tiene áreas temáticas, tiene un programa de villas que permanentemente está en el territorio, tanto en Rodrigo Bueno, Villa 2124 es donde las familias del Camino de Sirga forman parte del tema de la cuenca, y el tema del seguimiento del agua y de luz, tenemos mesas de trabajo específicas de riesgo eléctrico y sanitarias. No es en la justicia, sino son mesas de trabajo con la ciudad y con los vecinos y la Defensoría en el territorio, y algunas se hacen en la Defensoría. La realidad es que vamos encontrando soluciones puntuales a poder resolver la emergencia, que es el resultado urgente. Los vecinos vienen con problemas muy urgentes en general en todas estas áreas vulnerables. Así que bueno, eso es el trabajo que venimos haciendo, no iniciamos en instancia judicial. La realidad es que la Defensoría el año pasado ganó un juicio del 2000. Si nos va a llevar 16 años, creemos que en la urgencia en determinados casos preferimos armar mesas de trabajo y poder tratar de dar una respuesta un poco más inmediata. Perfecto. Al panel. En estas actividades no veo participación del sector inmobiliario, que es el mayor causante de generar ocupación contaminante por los emprendimientos sin estudio de impacto ambiental. Una pregunta al panel, al que armaron el panel. Al panel. Sí, en nuestros foros el actor que menos venía, efectivamente hemos conseguido bastantes empresarios en los foros. El actor más ausente generalmente es el actor inmobiliario. Por otra parte, sabemos que en el tema inundaciones, en las urbanizaciones, estamos hablando específicamente, no tanto en la cuenca del Riachuelo, sino más en la cuenca del Río de la Reconquista, han sido, digamos, causantes de muchísimas de las inundaciones. Y peor aún, en el Consejo del Plan Estratégico, que tiene iniciativa parlamentaria, hace años que venimos presentando proyectos de ley de evaluación ambiental estratégica, pero no analizar solamente proyecto por proyecto, sino impactos acumulados, y no hemos conseguido que la legislatura de la ciudad lo tratara. Digamos también que el lobby es la forma de que los sectores inmobiliarios participan, ¿no? Entonces, desde ese lugar es donde ellos inciden en las decisiones y sin duda están presentes. No sé. Bueno, hay una pregunta para Fabio Oliva. ¿Has realizado un mapeo de enfermedades en la cuenca Sildañez? ¿Hay atención para los enfermos? ¿Todos reciben agua potable? En lo que es Villa Sildañez, todos reciben agua potable. Dentro del mapeo vamos profundizando en ir conociendo cuál es la realidad del barrio. No es un mapeo que esté prefigurado, sino que lo vamos construyendo con los actores del territorio. Piensen que nosotros hicimos un primer mapeo
la escuela 8, que un poco es el articulador de todo el barrio, que es un eje fundamental para nosotros, que nos abrió las puertas de ingreso a Villa Sildañez, pero después de 3 años, recién de un trabajo de construcción de confianza, estamos pudiendo ingresar manzana por manzana a mapear los pasillos con los vecinos como protagonistas de ese mapeo. Entonces es un trabajo de ingeniería, podemos decir, muy meticuloso, y de ir fortaleciendo los vínculos con los actores del territorio. En ese proceso estamos, y en ese proceso abrimos el juego a mapear todas las problemáticas, pero también mapear las potencialidades que tiene el barrio, ¿no? Lo que han construido en su historia. Nosotros cuando hablamos de integración urbana, lo que decimos es que tiene que haber un diálogo con la ciudad, y no es que la ciudad avanza sobre las villas y asentamientos, sino que en ese diálogo se tiene que recuperar también valores que tienen los barrios que no son tenidos en cuenta después en la ciudad. Por ejemplo, en Villa Sildañez, la feria. La ciudad, cuando se urbanice Villa Sildañez, se tiene que poder cortar las calles de Villa Sildañez 2 veces a la semana, porque es la vida del barrio, es donde se produce el intercambio, donde se producen las relaciones sociales que fortalecen esa comunidad, y dentro de la ciudad eso no podía existir. Pero entonces esos mapeos tienen que ver también con las problemáticas, pero tienen que ver con las formas de construcción que tienen los territorios. Bueno, y para terminar también, Fabio, una pregunta para vos. ¿Cómo se continúa con la metodología del mapeo colectivo una vez que el diagnóstico ya está elaborado en los mismos? ¿Y cómo se aplican esa información en acciones en los barrios? Bien, es un proceso, ¿no? Porque en esto estamos aprendiendo todos, aprendiendo los actores sociales, tomar este rol de corresponsabilidad en las políticas, y también las organizaciones técnicas y las organizaciones de la política, las que tienen responsabilidades políticas. Todo el tiempo nosotros estamos generando esas mesas de gestión donde es necesario que toda la información esté disponible y que la construcción de la política esté en términos de este diagnóstico. Pero la realidad es que es un desafío grande, porque en general las políticas se definen en un escritorio, no se definen en los territorios, y esos procesos hay que ir viendo de qué manera se dan esas articulaciones. Por ejemplo, una mesa de gestión en el territorio sería un espacio de toma de decisión que permitiría que cada paso que se da esté de alguna manera definido por la mirada de todos estos actores que tienen incumbencia en las problemáticas. Bueno, muchísimas gracias. Acá sí me informan que hay, digamos, dentro del evento que está en el cual estamos, hay como 2 mesas en las cuales sí se estarían incorporando la visión de las industrias y de las firmas. En la mesa de mañana, áreas industriales, la industria en la cuenca y el ordenamiento ambiental que la incluya, así como también... sí, hay tema, digamos, el tema de salud, también está contemplado en la mesa, más a nivel, digamos, de participación de base, el rol de las organizaciones barriales en los procesos de inserción en el tejido urbano. O sea, dentro del evento hay como una multiplicidad de actores que estarían participando. Bueno, yo les quería agradecer, la verdad que ha sido muy interesante escuchar sus experiencias. Y sí, también ¿Cómo continúan las propuestas de esta? Trabajando. No, pero en términos de sí. estas propuestas... Bueno, en este caso, digamos, cada una, digamos, de las mesas se va a hacer como un informe sobre lo que se expuso y sobre las preguntas que se plantearon, y en el tercer día va a haber una sesión plenaria donde se va a presentar, digamos, los resultados de todas las mesas por los 3 ejes, ¿no? De la parte ambiental, la social y el aspecto, digamos, económico. También sí quería recalcar, digamos, usted ha hablado mucho de las mesas en el mientras tanto, el trabajo con las organizaciones sociales, y en este sentido, digamos, ACUMAR participa activamente a través, digamos, de intervención social y ordenamiento territorial en estas mesas, en Villa Calmar, de 024, o sea que hay, digamos, como un trabajo, perdón, ya estoy con el tiempo, pero hay, digamos, como todo un trabajo que se hace, digamos, también en lo cotidiano, que tal vez, digamos, no está en la publicidad, pero sí está, digamos, ese seguimiento. De hecho, digamos, se trabaja conjuntamente con muchos de ustedes.